que estuvieron hace 7 horas aquí mismo. Me refiero a Roberto Wagner, analista político, internacionalista y catedrático universitario, y Luis Fernando Andrade Falla, internacionalista, ex vicecanciller y también embajador. Ambos gracias por estar acá. Les agradezco el desvelo y les agradezco estar siempre, y haber estado siempre y seguir estando aquí en Emisoras Unidas. David Alvarado, editor, está con nosotros también para darnos el grandes rasgos del discurso que acaba de pronunciar el presidente Arévalo. Así que, David, buenos días. Así es, Luis Felipe, muy buenos días. Efectivamente, el presidente Bernardo Arévalo se refirió en esta actividad a que el ejército será una institución al servicio del pueblo de Guatemala, según dio a conocer en su discurso que ha dado en la Plaza de la Constitución. De igual forma, hay que resaltar que él destacaba, habló directamente al ejército y le dijo que como institución desempeñarán un papel activo y esencial en la implementación de varios planes que él ha conformado con la vicepresidenta Karen Herrera. De igual forma, es importante mencionar que él señaló, y digo textualmente, los días en que sectores de poder político y la oficialidad militar se alineaban para respaldar regímenes políticos autoritarios ha llegado a su fin. Es lo que daba a conocer el presidente Bernardo Arévalo, resaltando también que de ahora en adelante el proceso de nombramiento en las filas militares representará una modernidad que estará arraigada en principios democráticos sólidos. Es lo que daba a conocer. Básicamente en torno a ello giraba el discurso del presidente Bernardo Arévalo. Gracias, David, le agradezco mucho este resumen que nos sirve para también formular preguntas alrededor del tema, y especialmente ahora que se dice el día después, tal vez para nosotros que estuvimos aquí hoy, hace apenas unas horas, el día después puede sonar raro, pero ya es el día después de la toma de posesión. Embajador Andrade Falla, empecemos con usted. ¿Cuál es la percepción que usted tiene después de lo que escuchamos ayer, luego de la investidura y de las 2 visitas que hizo el presidente, primero a Gerona y después a la plaza? Buenos días. Muy buenos días, Luis Felipe. Buenos días, licenciado Wagner. Muy buenos días a la audiencia de primera hora. La dinámica ha sido acelerada, aun cuando se retrasó toda la ceremonia de ayer. Hubo momentos de tensión, momentos de alta incertidumbre, que en la comunidad internacional presente todavía hubo manifestaciones de preocupación. Una vez se dio la ceremonia, un discurso, como lo comentamos, muy bueno, articulado, con sentido histórico, que es muy importante, y coherente, y firme, y con ciertas líneas de detalle de acciones de un plan que ellos lo han concebido y que espero lo puedan implementar en buena parte. Lo del día de hoy, que ha sido todo de continuidad, sé que no han descansado el binomio electo, pero ir a Gerona era un agradecimiento a como él dijo, la valentía de los cantones o los 4 pueblos, como él le llama, que ahí estuvieron, digamos, consistentemente. Y tuvieron reuniones también ellos a través de la Embajada de Estados Unidos con el sector privado, algo que fue inédito y que hay que construir sobre ese proceso, que no es fácil. El aprendizaje de los bloqueos, de evitar, de corregir, de no bloquear al país, eso ha sido un avance también y de madurez. Pero esa visita a Gerona fue muy importante porque también Gerona representa el proceso antidemocrático. Es decir, la valentía de los 4 pueblos, pero también había una razón de estar ahí, que era la renuncia de la fiscal general. Y luego las actividades del día de hoy, posteriores, que acabamos de oír con el mensaje al ejército. El ejército quizás es la institución más sólida del Estado, porque tienen una ley constitutiva, tienen cuadros que pasan por una preparación profesional, están preparados para las situaciones de emergencia nacional, como los hemos sufrido con cierta regularidad, han jugado un papel histórico positivo y en algunos regímenes obviamente son más recordados. Cuando hubo regímenes autoritarios, el ejército, creo yo, a mi criterio, en meses de tensión, fueron muy prudentes, igual que la policía. Yo lamento que el general Barrientos haya sido capturado. Ojalá que eso se corrija pronto, porque fue un mensaje en las vísperas de la toma de posesión a militares de que tenían que cumplir las órdenes del Ministerio Público. Era un general que fue comandante y general de brigada. Es decir, el ejército jugó un papel importante, el exministro de Gobernación también, de no reprimir, de no generar violencia. Pero eso, una de las fuerzas de seguridad del país estuvieron a la altura. Yo creo que ha habido madurez en ese manejo. El nuevo ministro de la Defensa, que es parte también ya de un sistema nacional de seguridad. O sea, son instituciones claves, pero ya hay una más armonía y coordinación institucional a nivel de seguridad. Y creo que eso es muy positivo. Lo que logré oír del discurso del presidente Arévalo es
muy que le diría histórico en fortalecer la relación con el ejército, pero desligar al ejército de corrientes políticas. Bueno, hablando un poco de todo y aprovechando la experiencia amplia de ustedes, licenciado Wagner, decía aquí un invitado días atrás que si algo puede y tiene que aprovechar Bernardo Arévalo es la buena prensa internacional que ha tenido. ¿Cómo lo ve usted? Eso en el contexto del gran reto que tiene enfrente. Buenos días. Muy buenos días, Luis Felipe, embajador, y a Otra vez, todos. bueno. Sí, buenos días nuevamente. Es un gusto siempre estar con ustedes. Yo creo que fue, digamos, o sea, las lecturas que se hacen suelen ser bastante generales en cuanto a cómo se están dando las cosas. Entonces, nosotros podríamos hablar de los pormenores del día de ayer, de cómo se fue todos los retrasos que se dieron por lo que está sucediendo en el Congreso y demás. Pero al final del día el reporte era, digamos, todavía hay obstáculos para la toma de posesión, y eso es también, y es a través de muchos medios que se enteran muchas figuras públicas y empiezan a expresar su preocupación precisamente al leer esto. Dicen, vean, todavía en Guatemala la cosa no se ve del todo clara. Y tenemos que también tomar en cuenta cómo se le da un seguimiento a todo este proceso, y entonces las expectativas, que también generan presión, son altas a lo que es el gobierno de Bernardo Arévalo y de Movimiento Semilla. Pero hay que venir y tener la capacidad también de, porque uno va a estar bajo la lupa de cómo, lo hablábamos antes de iniciar, de cómo comunicar ciertas cuestiones, principalmente en los momentos difíciles, cuando hayan, digamos, cuando tenemos toma de decisiones en momentos de crisis, digamos que hay poco tiempo para tomar una decisión, pero para comunicarla también, porque nuevamente uno a veces no sabe qué está pasando, y eso nos pasaba, por ejemplo, ayer, cuando mirábamos ciertas escenas dentro del Congreso de la República, y las interpretaciones se podían estar sujetas digamos, a lo que uno observaba muchas veces sin tener el contexto. Y ahí es donde juega un papel muy importante la prensa, y en el sentido internacional también va a ser importante en cuanto a cómo, tomando en cuenta el discurso que dio el presidente ayer, el tema, por ejemplo, con la integración centroamericana, que lo menciona. Fue a visitar Belice, fue a visitar Panamá, Costa Rica, República Dominicana. Guatemala tiene un liderazgo natural, histórico, sobre estos temas. O sea, esto antes incluso de nuestra independencia, no es una casualidad que éramos la Capitanía General, pero sin entrar en esos temas existe, y lo vemos también en la presencia de muchas delegaciones, y la presencia que tuvo Estados Unidos y que ha tenido Estados Unidos a lo largo de este proceso. Existe un liderazgo natural, la cuestión es cómo se ejerce, y no de una forma impositiva, digámoslo así, sino que la habilidad que pueda tener el presidente Arévalo para generar también un diálogo de integración, de revivir muchos de estos procesos que han estado medio adormentados en los últimos años, pero va a ser muy interesante cómo se ve eso y cómo se informa sobre eso. Bueno, en ese sentido, embajador Andrade Falla, ayer se habló mucho del diálogo y de cómo convocarlo y qué esperar de ese diálogo. Concentrémonos en eso segundo. No hablemos de con quién dialogar. ¿Qué es lo que se tiene que lograr en un plazo razonable y razonablemente corto con un diálogo de líderes, de liderazgos alrededor del presidente? Mire, habría que buscar una metodología y de procesos que de entrada generen confianza, que es la palabra clave que usó en su discurso. Unidad y confianza. Y le voy a poner solo un ejemplo de un diálogo que va a ser necesario con el magisterio. El magisterio no se pronunció en los momentos de crisis, pero el magisterio tiene una responsabilidad, y hablamos del ministerio más fuerte, más numeroso. Y un ministerio, perdón que lo interrumpa, un gremio que era muy beligerante en los tiempos de la dictadura militar, porque era un ministerio que se pronunciaba frente a la realidad nacional. O sea, un gremio, para decirlo bien. Solo es una acotación. Un diálogo específico para el tema de la educación, solo para poner un ejemplo, porque ahí hay un tema de fondo. Las pruebas PISA de la OECD, que es un tema que después voy a comentar, nos ponen, que son los estándares internacionales, nos ponen muy por debajo. Y después de la pandemia los resultados han ido bajando. En matemáticas, en lectura, hay un degradamiento en el sistema educativo nacional. Entonces, el tema de un diálogo nacional enfocado en la educación preprimaria y de planteamientos de transformación en procesos. Y ahí pues se involucra a todos los actores en esa materia, e internacionales, las mejores prácticas internacionales. Entonces, hay varios temas sectoriales que requieren un diálogo, y hay ciertos diálogos políticos, el Congreso, pero también están el rumbo del país.
intersectorial, hacia dónde vamos, hacer conciencia de esas acciones que van a tomar y explicarlas. Lo que se decía, la comunicación, pero una comunicación que sea con componente estratégico y después una comunicación que la ciudadanía entienda hacia dónde va este gobierno y que entienda los desafíos y los resultados que hay que dar, no de una forma politiquera en el sentido, miren, 100 días, tal cosa. El presidente ha sido muy consciente de decir, hay obstáculos y van a seguir habiendo obstáculos, pero el diálogo sectorial en temas específicos, en involucrar a los ministros en sus responsabilidades también comunicacionales. No se puede concentrar todo en la presidencia. El expresidente era muy celoso en controlarlo todo. Entonces los gabinetes tienen una responsabilidad también de saber comunicar dentro de una articulación de política de gobierno. Yo espero que puedan romperse ciertos tabús, porque aquí hay tabús. El tema de la educación es un tabú. Le voy a poner un ejemplo. El INTECAP ha sido un sistema educativo sustitutivo en buena medida del Ministerio de Educación, que es una forma pública-privada. Entonces hay que involucrar solo en ese tema a muchos actores que pueden enriquecer una discusión, incluyendo obviamente el magisterio. Aquí vino, cuando mi experiencia internacional, vino una ministra de Finlandia de Educación, cuando estaba Cintia del Águila, por los contactos que yo había tenido en mi experiencia en el Caribe, con el deseo de trasladar cooperación. Es uno de los países con mejores índices educativos del mundo. Sí. Y aquí vino la ministra de Educación de Finlandia. Y Cintia del Águila viajó a Finlandia, pero no hubo seguimiento. Sí necesitamos de una discusión de fondo en el tema educativo, solo como un ejemplo, Luis Felipe. Bueno, en este caso, a mí siempre me ha llamado la atención esto que dice el embajador Andrade Falla, que no se pronunció el magisterio, digamos, de una manera contundente durante esta crisis. Esto dice mucho y habría que ahondar en el tema, pero en este diálogo que estaba planteando el embajador Andrade Falla, también tendría que ponerse sobre la mesa el tema del pacto colectivo, que siempre es conflictivo. ¿Cómo lo ve Sin usted? duda alguna, y es que eso nuevamente son lo que hemos mencionado, toca sentarse con sectores o con ciertos liderazgos con los que tal vez en un momento dado personalmente hemos chocado o hemos tenido problemas, nos hemos intercambiado insultos, podríamos decir, pero que al final del día es un componente ha sido un componente fundamental en todo el tema educativo, pero también ha sido utilizado como una herramienta política por muchos gobiernos, ¿no? O sea, digamos, venir y hacer en momentos de crisis y hacer un llamado al liderazgo del magisterio, y ahí vemos una marcha y que Una fuerza de choque. es una fuerza de choque políticamente hablando, que no se puede ignorar y que tampoco se puede venir y lo que se hablaba, no, es que hay que entrar y cambiar y quitar. Hay que sentarse y tratar estos temas. Estamos hablando, por ejemplo, el embajador puso el tema de educación, pero y lo mencionó en su discurso el presidente, pero también el tema de salud, donde también hay otro pacto colectivo, donde también hay un sindicato, donde también son dos áreas estratégicas. En mi opinión, es uno tal vez, yo creo que a la pandemia, sumado a lo que a mí me parece fue una pésima gestión del gobierno anterior sobre la educación, perdimos una generación ahí. Y a ver cómo nos va precisamente con las pruebas PISA en ese sentido. No todos tuvieron el privilegio de tener clases a distancia, y esas clases a distancia no permitieron hacer una evaluación porque no estábamos preparados sobre ese tema. Pero el caso de salud, justo esta semana estamos viendo la crisis terrible en el San Juan de Dios. Entonces no se trata solo de venir y meter dinero. Claro, por un lado hay que atender cuestiones inmediatas en cuanto a lo que es, digamos, la gestión en educación, en salud, dos áreas claves, pero también esa estrategia de la que habla el embajador, hacia dónde vamos en mediano y largo plazo. Pero que quede claro y que por lo menos ante un cambio de gobierno, digamos, no pase eso, el borrón y cuenta nueva que muchas veces criticamos, pero habrá que sentarse con ciertos grupos, con ciertos sectores. Me parece muy interesante lo que dice hoy el presidente en su discurso con el tema del ejército, de venir y tratar de romper esos tabúes también y cambiar los paradigmas de las críticas que se ha tenido a la institución armada por mucho tiempo, sin reconocer un montón de cuestiones positivas y, digamos, y valiosas. El comportamiento durante esta crisis, por El ejemplo. comportamiento durante esta crisis y como institución, una institución bastante fuerte, y que es la primera institución que crea patria, ¿no? O sea, el soldado acepta una tarea
que es profundamente patriótica, ¿no? Donde pone en riesgo su vida por la defensa del país y los símbolos patrios. Pero entonces tiene que haber el sentarse con qué persona será o quiénes precisamente, si van a haber ciertos delegados o algunas personas designadas para empezar estos diálogos con con los diferentes componentes, en el caso de educación, en el caso de salud, incluyendo lo que son los sindicatos, y que se revisen también quitar esos tabús o que son los pactos colectivos, ¿no? O sea, al final del día, esta cuestión, el mensaje que se le da a la población siempre es: se les da más plata y esto sigue igual, igual o peor. Entonces, ¿cómo se comunica eso? Pero también reconocer de que hay problemas estructurales en estas dos áreas y en muchas otras, las que se van a tener que tratar con todos los actores. Vamos a la pausa. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.